Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del día martes 28 de marzo del año 2023 con la conferencia Capadocia, su belleza natural y artística, a cargo de nuestro presidente honorario vitalicio, el doctor Joaquín Ignacio Moreno Villa. Por lo cual solicito a la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria de esta institución, que tenga bien llevar la conducción del orden del día de esta noche. Buenas noches a todos. Dando seguimiento al orden del día, como primer punto se realizó la apertura de la sesión a cargo del licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente. En el segundo punto, como presentación del presidium, contamos con la honorable presencia del doctor Joaquín Ignacio Moreno Villa, presidente honorario vitalicio y conferencista. La de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, y presidiendo esta sesión académica, el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés. Ahora, en el tercer punto, pasamos a la participación del conferencista, quien nos ha pedido que obviemos el currículum para tener más tiempo de este recorrido en Capadocia. Por favor, doctor. Gracias. Muy buena noche, tengan todos ustedes y muchas gracias por su asistencia. Pues primero, antes que todo, quisiera que dieran un aplauso a Rosy, que es su cumpleaños. Y curiosamente ahora también es mi cumpleaños, en el sentido de que tengo 28 años de pertenecer a esta sociedad que me ha dado tanto, precisamente el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues el tema del día de hoy es Capadocia. Muchos de ustedes conocen ya Capadocia. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar 2 veces allá y lo digo porque sí encontramos diferencias. Eran como 10 años de diferencia entre un viaje y otro, y hemos encontrado diferencias importantes en Capadocia. Unas buenas, otras malas, o sea, debo decirlo. La mala es que las construcciones, las chimeneas de las hadas, vamos a decir, las formaciones que hay ahí, muchas de ellas se han destruido. Ya ahorita está prohibido, por ejemplo, que sean habitaciones. Ya son muy pocas las que quedan que son habitaciones, precisamente porque no hay seguridad ya en ellas. Pero, por otro lado, sí vemos que hay capillas o iglesias que francamente les voy a poner un antes y un después para que vean cómo se ha destruido realmente por problemas climáticos, por problemas del tiempo, por todo lo que se pueden ustedes imaginar. Capadocia es realmente muy interesante por muchos aspectos. Esto lo voy a decir. Uno es el aspecto geológico del lugar, que es único en el mundo. Sí hay varias partes en el mundo en que existen formaciones similares, como lo van a ver en mi video, lo voy a poner, pero nunca comparado con lo que se ve allí. Es algo formidable. Segundo, la utilización que ha tenido esas formaciones. Tercero, lo que significa realmente ese conglomerado de cosas, como son las formaciones, la cantidad de pequeñas iglesias o capillas. Se dice que son 375, de las cuales nada más 36 ya pueden ser visitadas. Pero también el aspecto, por ejemplo, de las ciudades subterráneas, que eso realmente para mí es un misterio. ¿Cómo es posible que 10,000 personas vivan bajo tierra? Y estamos hablando de hasta 13 estratos, 13 subterráneos, junto con animales, o sea, me estoy refiriendo a vacas y todo lo demás, porque vivían ahí en todo sentido.
y se defendían ahí también en todo sentido. Estaban perfectamente preparados. Bueno, que no quiero interrumpir porque me voy a pasar 12 minutos más de la cuenta. Les pido perdón por ello, pero quise darles un panorama de lo más completo que hay, lo más completo que puedo hacerlo de Capadocia, porque ya lo había presentado, si ustedes recuerdan, y los invito, tengo un capítulo en YouTube, una página en YouTube con mi nombre, en el cual están todos los trabajos que he presentado aquí, precisamente, nomás poniendo mi nombre lo pueden ver, y hay uno que es sobre Turquía en general, pero Capadocia lo pongo nomás como una cosa pequeña. Aquí es Capadocia. Puse algunas otras cosas que ustedes me van a preguntar, pues, ¿para qué las pone? Se me hizo interesante ver que existen leyendas, y muchas leyendas, que tienen algún aspecto histórico. Cerca de Capadocia, los que han estado ahí han pasado por Ankara y han visto que en el Museo de las Civilizaciones en Ankara está la tumba del rey Midas. Y el rey Midas, pues hombre, es una leyenda, ¿verdad? Ese rey que todo lo que tocaba se hacía oro. Pero van a ver cómo hasta en las leyendas, como es esa, hay algo de cierto. El rey Midas existió. Es un rey que vivió y gobernó precisamente a los frigios 800 años antes de Cristo. Y encontraron su tumba, y lo van a ver ustedes, la tumba precisamente del rey Midas. Por eso se me hizo curioso mostrarles algo que está cerca ahí de Capadocia y que tiene un sabor especial. Muchas gracias, no quiero interrumpir más porque ya es bastante lo que me van a oír en una hora y fracción. Muchas gracias. Capadocia es una de las zonas más características del mundo en lo que concierne al aspecto morfológico del terreno. Cerca de esta región se establecieron los pueblos neolíticos en el milenio octavo y séptimo antes de Cristo. Vivieron en Asilar y en Catalhoyuk. Esculpieron estas figuras que estamos viendo. Curiosamente, esta en particular es muy parecida a las que se encuentran en el Museo de Petra, ciudad de Jordania. Pero la más importante, esa es la más famosa, la diosa pariendo. Así como también decoraciones. Esta es la situación geográfica de las ciudades antes mencionadas. Y he aquí las pinturas rupestres que dejaron esos pueblos. Un hombre, por cierto, sin cabeza, otro montando un caballo. Las figuras que vimos y los murales se encuentran en el Museo Arqueológico de Ankara. Catalhoyuk fue una ciudad avanzada que vemos también representada en este mural,
Quizás sea el mural más antiguo del mundo con la representación de una ciudad. Estas son las ciudades mencionadas, como la de Catalcoyuc. Realmente vemos que tiene una formación pues ya prácticamente característica de los actuales pueblos pequeños. Está protegida por una cubierta y se puede visitar. Estas representaciones de habitaciones, esculturas de cabezas de toro, se encuentran en el Museo de Ankara, la capital de Turquía. Y también podemos apreciar los murales. Fue también característica la representación de cabezas de toro con sus cuernos en esta ciudad. Altorrelieves. Y algo que nos pareció increíble fue ver en el Museo de Ankara la tumba del rey Midas, que para todo mundo es una fábula. Es el famoso gorro frigio o el casco militar frigio, pueblo del cual fue el rey más poderoso, el rey Midas. Su capital, Gordión, que ahora vemos, se encuentra cerca de este túmulo, que fue encontrado por los ingenieros que construyeron la línea del ferrocarril Berlín-Bagdad en el año 1892, donde los arqueólogos descubrieron lo que podría ser la tumba del rey mencionado. Aquí esa representación que se encuentra en el Museo de Ankara. Por cierto, la leyenda dice que el rey Midas todo lo que tocaba lo hacía oro. Ese es el esqueleto que se encontró en esa tumba. Y como vemos, pues el tesoro no es de oro, sino de materiales metálicos o cerámica, telares. Pero ciertamente encontrar también una tintura dorada, color que extraían de esta piedra llamada goetita y que se encuentra también en este lugar. El rey Midas gobernó en el año 717 a.C. Tuvo buenas relaciones con sus vecinos griegos. La arqueología ha documentado bien los lazos gracias a los productos que Frigia importó a la Hélade, cerámica, vino, perfumes, y exportó entre ellos objetos de bronce y también cerámica. Los padres del rey fueron Gordias y Cibeles. Tomó como esposa a Rea. Este rey fue un rey poderoso, pero aquí lo vemos montando a caballo, portando orejas grandes como de asno. Igualmente lo apreciamos en esta escultura. Es que según una leyenda, Midas actuó como juez en un concurso de música entre Pan y el semidios Apolo. Premió a Pan y Apolo, irritado, se vengó de él, haciendo que le crecieran 2 enormes orejas de asno. Sin embargo, el orgulloso rey ocultó las orejas bajo un sombrero y guardó el secreto. Otra leyenda de Midas fue que Dionisio le confirió el don de convertir en oro todo lo que tocase, en gratitud a la hospitalidad que había tenido hacia su amigo el sátiro Sileno. Aunque al parecer el rey rogaría volver a la normalidad al ver que también la comida y la bebida se tornaban en metal. Y no solo eso, al acariciar a su gatita, esa se transformó en oro. El rey Midas comenzó a lamentarse y al escuchar los sollozos, su hija Zoe acudió a consolarle. El rey intentó detenerla, pero ésta lo había tocado y quedó transformada en estatua de oro. Llorando le pidió ayuda a Dionisio. No quiero el oro,
Ya tenía todo lo que quería. Quiero abrazar a mi hija, escuchar su risa. Quiero oler las rosas y comer. Por favor, quítame esa maldición. El dios Dionisio le respondió: puedes deshacer la maldición y devolverme la vida de las estatuas, pero te costará todo el oro de tu reino. Busca la fuente del río Páctulo y lávate las manos allí. Midas se lavó las manos en el río y al instante su hija volvió a ser persona y todo lo que había transformado en oro recuperó su esencia natural. En el 2016, el Museo de Penn en Filadelfia tuvo por 6 meses una gran colección de lo encontrado en la tumba del rey Midas, ya que sus arqueólogos habían contribuido a desenterrarlos y a estudiarlos. En Patara, actualmente Turquía, y falleció en Mira, donde fue sepultado y después saqueada su tumba, y actualmente está en la Basílica de Puglia, Italia. En esta pequeña capilla fue enterrado San Nicolás de Bari. Esa es su tumba saqueada y es el actual en Italia. También en nuestro camino a Capadocia encontraremos monumentos musulmanes como este y esta bellísima catarata que cae al mar. Otras tumbas musulmanas las encontraremos inclusive dentro del mar. Se parecen mucho a las que vemos en Siria. Una visita a Capadocia tenemos que iniciarla en Konya, que aunque no pertenece a esta región, en esta ciudad se encuentra el magnífico mausoleo Mevlana, con su cúpula cónica enteramente revestida con mayólica verde. Fue monasterio de los derviches, bailarines. Hoy es el Museo de Arte Islámico y podemos admirar los sarcófagos del sufi Celaladdin Rumi y algunos seguidores. Antes de entrar al mausoleo, como es costumbre, los musulmanes se lavan pies y manos en la fuente especial para ello. Estas tumbas están cubiertas con terciopelo bordados de oro.
Es realmente indescriptible la decoración con oraciones y motivos religiosos musulmanes y las mencionadas tumbas. Ces deux chaînes dans le Coran. La différence des affiches. Aquí también podemos asistir a una exhibición de esos bailarines rotatorios que invitan al éxtasis religioso y que son interpretados por derviches bailarines. Cerca de Konya llegaremos al notable lago Salado. Visitaremos brevemente el caravanserai, edificado entre 1231 a 1237 en la época selyúcida. La entrada principal presenta un grandioso portal completamente cubierto de arabescos. Por fuera parece una fortaleza construida con bloques de piedra y dotada de torres prismáticas de 3 a 5 caras. En el centro del patio está una construcción cuadrada caracterizada por pequeños arcos dobles de medio punto. Se trata de una mezquita. La cúpula de la mezquita el lugar donde se encontraba el mihrab y el minbar, el patio está rodeado de habitaciones, cuartos de baño y lugar para refugio de los animales de carga, camellos y caballos. Y ya en Capadocia, los volcanes que rodean la zona, la lava y elementos que salen de estos volcanes ha hecho que el área representa una sucesión de raras formas, con escenas distintas, a veces fabulosas, que se ha comparado con la superficie lunar, aunque esto dista mucho de ser realidad, y casi son oníricas. Han sido la mano lenta pero imparable de la erosión que ha creado el tiempo estas maravillas. Luego ha intervenido el hombre, aprovechando la formación y las cualidades geológicas del terreno para realizar interiores bellos y sugestivos monumentos. Para llegar a la zona más apreciada de Capadocia, las chimeneas de las hadas, vamos a pasar por diferentes pequeños pueblos. Esas formaciones ya descritas no se encuentran solamente en Turquía, en Capadocia.
Aquí estamos viendo unos magníficos ejemplos de las chimeneas de las hadas. También se encuentran en otras partes del mundo, pero no tienen las características especiales de estas que estamos apreciando en este momento. Mostraré solo algunos ejemplos de estas formaciones rocosas de otros lugares de nuestro planeta. Durante los primeros años de la religión cristiana, Capadocia fue una región fértil para su expansión, en parte por su cercanía con las 7 iglesias de Asia Menor, mencionadas en el libro del Apocalipsis, en especial Antioquía. Ya en Capadocia, en Ortajízar, encontramos la imponente roca perforada al centro de la población. Es la estructura que se le da el nombre Fortaleza Mediana, y está cerca de la ya mencionada Chimenea de las Hadas. La primera comunidad cristiana fue fundada por San Pedro. Muchos de los primeros cristianos habitaban Capadocia durante los siglos II y III, y para el siglo IV, 4 santos habían nacido en Capadocia. Favorecida por la afluencia de turistas, es muy socorrido la hechura de entelares, de alfombras y tejidos, lo mismo también curiosidades y recuerdos de la zona. Uchízar, es decir, los 3 castillos, está muy cerca del Parque Nacional Goreme, y desde lejos el pueblo parece dominado por un empinado pico rocoso en cuyas paredes se abren muchas ventanas. Se ha considerado un pueblo hitita. Por ello, cuando estuvimos, se filmó una película sobre este antiguo pueblo y en la cima colocaron una gran cabeza de un rey hitita que permaneció en ese lugar mientras duró la filmación. En días despejados se puede ver a lo lejos uno de los volcanes que rodean la zona. Y aquí el espectáculo que dan esos picos y esas formaciones llenas de ventanas que el hombre ha hecho para utilizar esas formaciones como casa y también templos, capillas. En la actualidad se ha prohibido el uso de esas casas porque no se tiene completamente una idea fija de la resistencia que tienen los materiales y puede haber desastres.
Solo algunas ya son habitadas. Y como vemos, en el pueblo se ven ya casas construidas con materiales perfectamente estudiados. Aquí un puesto de curiosidades y souvenirs. Ese es el hotel del lugar, que tiene bastantes comodidades y aparentemente está en una de esas cuevas, en esas formaciones rocosas que vemos. Aquí la vista desde la ventana de una habitación. Es tal la variedad de formaciones que es imposible describirlas todas. Pero ustedes, cada uno, puede darse cuenta de la magnificencia de este lugar. Estos nichos que ahora vemos son para las palomas. Las formaciones calcáreas se formaron, como había dicho, hace millones de años, quedando con una forma cónica que acaba con una especie de sombrero. Algunas de ellas pueden llegar a tener hasta 40 metros de altura. Las chimeneas siguen apareciendo y desapareciendo, pues al perder el sombrero que las protege, las viejas chimeneas comienzan a deshacerse. Por lo tanto, creadas con la colaboración de las condiciones geológicas, la naturaleza y el tiempo, se cree que fue la erupción del volcán Ericillas, cuyas cenizas las formaron, y la naturaleza las esculpieron. Después el hombre las transformó en casas o iglesias. Su altura es proporcional al espesor del estrato toba que contienen y la extensión del terreno que las tiene. El Museo al Aire Libre de Gorene tiene aproximadamente 300 kilómetros cuadrados, donde hay gran variedad de formas, muchas que parecen un hongo, otras en cambio da la impresión de un animal como el camello o el elefante, como lo veremos. Esta capilla se remonta al siglo XII. Surge dentro de un cono toboso aislado. Su nombre es el Nazar Kilise. Sufrió un fuerte derrumbe en la zona del frente, dejando una parte de los ambientes internos visibles desde afuera. Todavía el techo en cañón y en el área de los pilares en cúpula, a la fecha todavía pueden ser apreciables algunos murales con escenas religiosas como la crucifixión, esfinges de santos al lado de un Cristo en un trono entre los ángeles, hoy muy arruinado. La gran cúpula central presenta a Cristo que bendice con el rostro muy estilizado. Las arcadas sujetadas por pilares están decoradas con una enorme cantidad de medallones parecidos a iconos. Reproducen una multitud
de santos. Una tradición local dice que hubo aquí 365 iglesias o capillas, de las cuales 30 aproximadamente se pueden visitar. Continuamos nuestro recorrido por el Museo al Aire Libre de Gorene. Actualmente vemos algunos de los restos de las pequeñas iglesias que había en el siglo XIV y otras formaciones curiosas como esta que parece un caballo, esta otra forma que le llaman el camello, esta la mano. No cabe duda que desde el punto de vista imaginativo aquí podemos ver cualquier cosa en estas formaciones de origen volcánico. La iglesia oscura es llamada así por sus escasas ventanas y cuya falta de luz interior ayudó a la preservación de sus frescos. Fue en realidad un verdadero complejo monástico edificado en el siglo XI. Por un derrumbe del nátex de la iglesia, es visible desde afuera. El precio del ticket de entrada a esta iglesia es de 18 libras turcas. Este es el listado de los principales murales. Los frescos del Cristo entre la Virgen y San Juan, la calidad como la variante que tienen sus frescos es increíble. Sin duda alguna es la iglesia más bien decorada de la región. El Cristo Pantocrátor, que se representa en dos cúpulas, traición de Judas y la otra cúpula con Cristo que habíamos mencionado. Los evangelistas San Juan y San Marcos. Aquí la representación del nacimiento de la Virgen. El descenso de Cristo al infierno. La traición de Judas.
la última cena, la crucifixión, la entrada de Jesucristo a Jerusalén, o sea, el Domingo de Ramos. Continuamos nuestro recorrido por el Museo al Aire Libre de Gorene. No cabe duda que desde el punto de vista imaginativo aquí podemos ver cualquier cosa en estas formaciones de origen volcánico. La iglesia llamada de la Sandalia fue una pequeña sede monástica. La estructura actual se ha modificado de la original, ya que la fachada se ha derrumbado. Es llamada así por las cavidades existentes en el suelo que semejan huellas de pies. En esta iglesia hay frescos que representan escenas de la vida de Cristo. Destaca el Cristo Pantocrátor, rodeado de santos y evangelistas, y la traición de Judas. La capilla o iglesia de Santa Bárbara, por su planta se parece a la iglesia de la Sandalia. Surgió en el siglo XI. El edificio es sencillo, al igual que su desarrollo. En ello se puede identificar motivos como pájaros y otros más abstractos y geométricos, como triángulos, que hay también claras representaciones de Cristo y sus heridas, como son las cruces. Hay la representación de San Jorge, San Teodoro, ambos a caballo, y luchando contra el dragón y la serpiente. La iconografía de estos santos matadores de monstruos fue difundida en Asia Menor. Los hititas creían en el mito de las divinidades que mataban serpientes maléficas. La iglesia Gilanli, o de la serpiente, está rodeada en la roca por varios cuartos, de los cuales uno es el comedor. La iglesia propiamente dicha es un ambiente alargado, dividido en dos zonas distintas. La primera representa una bóveda de cañón, mientras que el área de fondo lleva un techo llano. A la entrada vemos una representación de Cristo con una figura pequeña que es el benefactor de la iglesia. Aquí se encuentran tres santos. Uno de ellos, San Onofre, desnudo, con una hoja de palmera en sus regiones genitales. Los otros dos santos son Tamaros y Basilio el Grande.
Nuevamente en esta iglesia vemos a San Jorge luchando contra el dragón y San Teodoro contra la serpiente. Se desconoce el nombre del santo que está de pie al lado de San Jorge y San Teodoro. El Cristo Pantocrátor en la cúpula, y aquí tenemos la bóveda de la iglesia. Nuevamente una representación de Cristo en la bóveda. A los lados de una cruz se encuentra Santa Elena y su hijo el emperador Constantino. Cabucín es un pueblo que se encuentra a 2,5 kilómetros de Gorene. Es antiquísimo centro que alberga una historia que ha perdurado desde la época romana hasta nuestros días. El cristianismo en estas áreas circundantes, durante el periodo romano, crearon lugares para esconderse tallando en las rocas de la región de Cabucín, para escapar de los soldados romanos. Aunque la gente trató de ganarse la vida cultivando la tierra, construyeron un pequeño barranco con palomares en una esquina de las casas, cavando en las rocas, porque el suelo era infértil y se ganaban la vida usando estiércol de paloma. El pueblo tiene innumerables iglesias, pero sin duda alguna, la más importante es la iglesia llamada de Cabucín, del siglo V. Tiene 2 entradas, actualmente con 2 escaleras, 3 ábsides, una sola nave. Sus paredes están decoradas con escenas que representan eventos importantes en la historia del cristianismo y también personas importantes del mismo y de la Iglesia Ortodoxa. Fue pintada con una técnica más antigua de las demás. En algunos lugares resultó dañada debido a la erosión de la roca. Están presentes en imágenes Jesús yendo a Jerusalén, su crucifixión y su muerte. Continuamos recorriendo los alrededores de Cabucín, encontrando una gran variedad de formaciones rocosas, de capillas y de casas habitación, con diferentes decoraciones. Desgraciadamente en algunos lugares está el grafiti de los turistas, que dejaron ese recuerdo de su incultura. Este es el ábside de la Transfiguración. En esta capilla se ha caído una pared
Hay una iglesia católica en este lugar y definitivamente un palomar. Selve es otro maravilloso pueblo casi completamente oculto por las colinas, donde podemos disfrutar con otro tipo de formaciones rocosas, piramidales, que tienen una altura de 6 a 15 metros. Muchas de ellas están rotas y otras en buen estado. Esta región presentó su máximo florecimiento en los siglos IX hasta el XII, cuando una importante colonia cristiana esculpió en la tolva muchas iglesias que en su mayoría actualmente están en mal estado, las cuales tienen la peculiaridad de no poseer frescos murales, a diferencia de Goreme y otras áreas de Capadocia. La razón supuesta es que los habitantes de Selve ya estaban en contra de las imágenes, aún antes de Bizancio, que impusiera las tendencias iconoclastas. También hay una capilla católica abandonada, una rueda de piedra de molino, son dos valles gemelos, el Bajo Sogali y el Alto Sogali. En un principio fueron usados por los romanos como necrópolis y más tarde por los bizantinos. Los empezaron a utilizar con fines religiosos, erigiendo iglesias talladas en la roca. Las iglesias, a lo largo de todo el recorrido, datan del siglo IX al siglo XII. El emplazamiento de las mismas está señalado a lo largo de todo el camino. La iglesia Carabás Kilise, o iglesia de la cabeza negra, se encuentra en el interior del valle y debe su nombre al hecho de que los frescos tienen caras de santos muy oscurecidas. En ellas se distinguen imágenes de la vida de Cristo, San Gabriel y otros santos. Tocali Kilise, o iglesia de Levilla, es una de las más grandes de la colina de Gorene. Construida en el siglo XI, cuenta con un ala central con varias ampliaciones puntuales. La composición resultante está formada por la iglesia vieja, la iglesia nueva, Baraclesion, e iglesia baja. La iglesia baja es la primera en construirse y data del siglo X. Inicialmente era una nave simple con bóveda de cañón. Posteriormente se amplió el ábside, permitiendo el crecimiento de la iglesia nueva. La decoración de ambas iglesias es muy notable. Entre los siglos VII y XII, debido a la situación geográfica entre Oriente y Occidente, esta región sufrió numerosas invasiones de pueblos extranjeros. Los pueblos de Capadocia construyeron auténticas ciudades subterráneas para defenderse de los ataques árabes y de otros pueblos. De las 10 ciudades subterráneas, son 2 las de mayor importancia. La de Deri Cuyo, con más de 1.200 patios, divididos en 13 plantas subterráneas, donde pudieron refugiarse hasta 10.000 personas. Estas fortalezas se cerraban con unas puertas de piedra excavadas en la misma roca, parecidas a los molinos. Un excelente sistema de defensa. Gracias a las chimeneas de ventilación, se podía respirar sin ningún problema hasta las últimas plantas de las ciudades. Conservan sus establos con los abrevaderos para el ganado, un lugar para hacer vino, un arco de cañón debió utilizarse como iglesia,
docenas de habitaciones comunicadas unas con otras en forma laberíntica, y también unos agujeros que servían de defensa, puesto que por ellos pasaban las lanzas que mataban al enemigo. He aquí una de las puertas que utilizaban para cerrar determinados sitios de la ciudadela. Esto puede ser un comedor. Estas son las chimeneas de ventilación ya mencionadas. La ciudad de Caimaicli fue abierta al público en 1946. Se sabe que tiene una profundidad máxima de 45 metros divididos en 8 niveles, con un total de 2.500 metros cuadrados. Estamos observando los establos con sus abrevaderos que ya habíamos mencionado en la anterior ciudad, y aquí una de las puertas que parecen molinos. Los pasillos interminables de estas ciudades subterráneas. Una de las chimeneas de ventilación El Valle de Hilara se encuentra en la provincia de Aksaray, a 45 kilómetros de la ciudad. En el valle se encuentra el arroyo Melendiz Suyu. Además de la propia belleza natural del valle, la principal atracción del mismo son las más de 60 iglesias excavadas en la piedra con las que cuenta. El valle tiene 100 metros de profundidad y hay que bajar 350 escalones para llegar al río Melendiz. En sus 14 kilómetros de largo, se cree que el valle albergaba más de 4.000 casas y un centenar de templos cavernosos adornados con frescos. Alrededor de 80.000 personas alguna vez vivieron en el valle. Ese es el ya mencionado río Melendiz. Es muy agradable pasear por el valle de Hilara, entre viñedos, álamos y pistachos, con el sonido aliviador del agua que va corriendo por el río, y rodeado por una rica vida indómita de reptiles, ranas, mariposas, criaturas voladoras, y aquí y allá halcones y diferentes criaturas como ovejas cuidadas por sus pastores.
Por cierto, el cuidador de este rebaño, por supuesto, mahometano, lo encontramos haciendo sus oraciones correspondientes a esa hora, con la posición de 5 puntas que se llama. Su esposa, en cambio, estaba ordeñando a las cabras. Hay muchas capillas de cavernas en el valle, como ya lo había dicho. La gran mayoría de ellas muestran escenas que no se parecen en nada a las delineadas en otras casas de culto en Capadocia. A decir verdad, sugieren las primeras casas de culto de Siria y los lugares santos coptos de Egipto. Los escritos de las capillas de Hilara son anormalmente largos. Están señalados con letreros las principales iglesias, algunas de ellas, como vemos, destruidas. Aquí, esta iglesia tenía un palomar. Se conservan algunos frescos, inclusive a la intemperie. A muchas de esas capillas no se puede entrar por las condiciones de las mismas. La Zumbuyum Kilise, que quiere decir Iglesia de los Jacintos, presenta una fachada con hornacinas en forma redonda. Más que una iglesia, se trata de un monasterio partido en plantas y para el almacenaje de alimentos. Fue realizado en el siglo IX, conserva frescos de algunos santos y de la vida de Cristo, bajo una grande ascensión. Este lugar fue probablemente ocupado por el cristianismo, incluso en la época selyúcida, ya que Mesut II concedió una tolerancia religiosa en ventaja de los monjes. La iglesia de Karaheri Kilise, o iglesia del cuello negro, desgraciadamente está muy destruida. Sus murales poco se pueden apreciar por la destrucción de los mismos. La iglesia Kirk Dalmati, o iglesia de San Jorge, es de finales del siglo XIII. Su fachada está muy destruida, como vemos. Sobre la entrada se encuentra la pintura de un hombre y una mujer. Es el donante con su esposa.
En el interior todavía se conservan algunos murales. Los personajes, muchos de ellos son irreconocibles por nosotros. Otros, como San Jorge que estamos viendo en este momento. Pero los demás pueden ser santos de la Iglesia Ortodoxa. Prácticamente en todas las iglesias que hemos visitado se encuentra el Cristo Pantocrátor en la cúpula. La Directlice, Iglesia del Pilar, es de nave cruciforme. Fue creada en el siglo X. La cúpula está sostenida por 4 altas columnas que están decorados con retratos de santos. Iglesia de Ala. Es una iglesia cerrada, tipo cruz griega, de dimensiones monumentales. La cúpula se levanta sobre los muros que bordean las alas de las esquinas. En las esquinas se cubren de bóvedas de cañón. Los frescos que cubrían las paredes y el sistema de cobertura quedaron parcialmente destruidos, quedando las escenas existentes bajo una gruesa capa de suciedad y hollín. Los frescos están fechados a finales del siglo X o la primera mitad del siglo XI. Aquí podemos apreciar la última cena y en la cúpula el Cristo Pantocrátor. Y terminaré este trabajo con un viaje en globo por Capadocia. Es una experiencia inolvidable, extraordinaria, diría yo. Es en la madrugada. Tenemos oportunidad de ver
desde cómo se preparan los globos para su vuelo, y aquí empezamos el mismo. Gocemos de los paisajes de esta región única en el mundo. No, él quiere girar. Ah, no, no. No, Completamente desaparecido. Se muere, sí. Ahí le da para que se mueva. ¿Dónde estábamos aquí? Mira, con el grito de esa. ¿Qué pasó, Enrique? Ya no habla. Súbelo, súbelo. Es que le acabo de... Acá se sube. ¿Estará puesto mal el rollo? ¿Cómo? Pasó un metro. Sí, lo que pasa es que calculamos. Ah, hasta le hicimos. Sí, lo sé. Es el único globo verde. A punto de salir. Ay, esto está precioso. Soccer. 150. Sí, va a girar. Ahorita No, yo Parece en teatro. no, sí veo de verdad. Mira, no van con buenas intenciones. Es como el castillo. Los mandé. Llegará ¿Aquí qué onda? pasa uno arriba. Húyele. Y luego aquí parece que Qué precioso está. Ay, No parece. Digo, qué necesidad. Quedamos en que veníamos y lo subíamos y todo. No, pues no puedo.
No, pues si tiene a la derecha, a la izquierda rayas, no tiene cobertura. Puede uno tocar, ¿no? Así de... De la canción. Casi lo toca. Pero que bien le calcula. Ve el cañón, hombre. ¿Verdad? Con la adrenalina. Con toda la Ahorita sí, por eso se sienta pero frío. cuando ahorita porque ya no. Señor, ¿cuántos metros de aquí? ¿40? 40. Aquí vamos a empezar el descenso. Muy bueno. No, no creo, digo, no. Ay, el loberío. ¿Cómo te ha ido? Arriba de un pinche globo. ¿Te imaginas? Hey. Bellísimo. Ah, que ya perdiste. No, es lobo. Bueno, gracias. Estaba muy contento. Gracias. Esta toma está, pero... Un beso a ti. Estamos arriba del globo. Desde arriba del globo. No, en la canastilla. En la canastilla. No cabe duda que los pilotos de esos globos son unos profesionales. Estamos aterrizando en la plataforma móvil que corresponde a nuestro globo. Espero que todos hayan disfrutado de este programa. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Joaquín, por este maravilloso viaje al que nos invitó a acompañarlos. Muchísimas gracias. Y también agradecemos la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta, y a todos los socios, asociados e invitados que nos acompañan en este momento en la casa sede. Muchas gracias por estar aquí. Los esperamos nuevamente. Aquí es su casa. Y a los que se encuentran en redes sociales con nosotros, también les agradecemos mucho. Cedo en este momento el uso de la voz a nuestro presidente para que haga entrega del reconocimiento. Muchas gracias. Sustentaba Jorge Luis Borges que para conocer un lugar había que dominar dos cosas, su geografía y su literatura. Me atreveré a decir que hay una tercera, y es conocer al doctor Joaquín Moreno. Con este guía creo que sin duda alguna el viaje no solamente es provechoso, sino que además de todo uno aprende. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco otorga el presente reconocimiento al doctor Joaquín Ignacio Moreno Villa por su brillante participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Capadocia, su belleza natural y artística, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 28 de marzo de 2023, firman la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, y el de la voz en su calidad de presidente. Muchas gracias, doctor. No se levante. Gracias. Ahora en los avisos, nuestras oficinas permanecerán cerradas del 1 al 16 de abril. Y regresando a actividades, el martes 18 de abril a las 20 horas se presentará la conferencia y que llegue a ser Picasso, a cargo de nuestra consocia, la maestra Margarita Orozco Pointelín. Los invitamos al terminar esta reunión a seguir conversando con nuestro conferencista aquí en nuestro patio en un convivio. Y como último punto, cedo el uso de la voz a nuestro presidente para la clausura de la sesión. El poeta Cavafis decía que realmente el destino no era el destino en sí, sino el viaje. Y en esta ocasión, en este viaje, tiene que ir acompañado por una buena lectura. Y es que la licenciada y expresidenta María del Pilar Sánchez Alfaro nos acaba de informar que se van a obsequiar a los presentes, aquí directamente en recepción con nuestra querida Rosa Isibe, que le damos el abrazo por su cumpleaños, el libro Lo que alguna vez fue tan solo un sueño, historia de vida de Inés Jiménez Palomar. Este libro fue escrito por María del Pilar Sánchez Alfaro, a quien le agradezco todas las atenciones y sobre todo que fue editado bajo el sello de esta benemérita institución. Por lo cual, siendo las 21:30, clausuramos los trabajos de esta sesión académica. Muchísimas gracias, muy buenas noches.